Esto es With Purpose, un espacio donde las historias no vienen a enseñarnos, vienen a tocarnos, donde escuchamos a personas reales que no encontraron su propósito como quien encuentra un tesoro escondido, sino que lo fueron construyendo, perdiendo, volviendo a encontrar, en sus trabajos, en sus decisiones, en sus silencios. Historias que no traen respuestas, pero sí algo más valioso, el coraje de contar el camino. Soy Nashira Calvo y te invito a escuchar con el corazón abierto, porque a veces encontrar sentido no empieza con una certeza, sino con una historia que nos sirve de espejo. Bienvenidos. Bueno, buen día, bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy tenemos una invitada de lujo. Su nombre es Flor Ortelli. A Flor la conocí dentro del laboratorio Gaiki, que como ya se los mencioné, es un espacio donde la creatividad, la estrategia y la humanidad conviven como en muy pocas partes. Desde mi punto de vista, yo la veo a Flor, ella tiene una forma muy amorosa y muy clara de facilitar procesos creativos, de traducir ideas abstractas en acciones concretas y de acompañar con mucha sensibilidad. Flor es arquitecta de formación, pero su creatividad encontró la manera o el camino de ir por otro lado. Hoy es COO de Gaiki, directora de operaciones, y diseña frameworks, workshops y programas que acompañan a emprendedores, empresas y equipos en sus procesos creativos, comunicacionales y estratégicos. También les recomiendo que escuchen su podcast, Bitácora del Facilitador, donde ella impulsa a otras personas a convertirse en agentes de cambio, combinando su expertise, que es el diseño, la facilitación, la creatividad, y está a punto de publicar su primer libro. Qué sorpresa, no podemos decir el nombre, y muy pronto empezará el lanzamiento. Y más allá de toda su trayectoria, hoy tengo la alegría de conversar con Flor sobre ese recorrido, sobre los caminos no lineales, sobre las decisiones, sobre cómo terminó una arquitecta coliderando un laboratorio de creatividad, sobre su mirada y su forma de ver las cosas. Así que, Flor, bienvenida a este espacio de propósito y me encantaría que te presentes. Yo te hago dos preguntas para empezar. ¿Quién es Flor hoy y qué te mueve hoy? Bienvenida. Ay, muchas gracias. ¡Qué presentación! Por Dios, te la agradezco de corazón y muchas gracias por invitarme a tu espacio. Em, ¿Quién es Flor hoy? Yo creo que la palabra que en este momento me define y que por suerte la encontré hace un par de años y se sostiene, eh, es que soy una facilitadora. Y eso para mí fue un gran paso sentirme identificada con eso, porque era un rol que no conocía antes y que sentía que necesitaba. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Y qué me mueve hoy? Lo mismo que me movió siempre. Por un lado, las ganas de hacer, que me llevan siempre para adelante, y ayudar a los demás. Y mi forma de ayudarlos es a través del mundo de las ideas. Y entre esas dos cosas me muevo todos los días. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Flor. Y cuando mencionas ayudar a los demás en el mundo de las ideas, vos venís del palo de la arquitectura, ¿no? Si bien Así es un es. mundo creativo, es un mundo también medio estructurado, ¿no? Como más, Sin eh, duda. sí, o sea, tenés que aprender un montón de cosas para nada, formarte como arquitecta. ¿Y cómo fue ese recorrido? ¿Vos estudiaste arquitectura? ¿Por qué estudiaste arquitectura? ¿Nos contarías un poco más sobre eso? Sin duda. En realidad el recorrido no empezó en la arquitectura. La arquitectura fue, de alguna manera, el resultado de un par de intentos fallidos. Porque si miro hacia atrás, hace unos cuantos años, em, cuando estaba saliendo del secundario, quería hacer de todo, todo me gustaba. Habían pocas cosas que decía como un no rotundo, esto no me interesa, no es por ahí. Entonces fue una decisión en donde necesité mucha ayuda. No alcanzó con un proceso de orientación vocacional, sino que tuve que hacer dos. Me salía cualquier cantidad de cosas, desde música a despachante de aduana, me acuerdo, cosas con contaduría, o sea, cualquier cantidad de cosas, y en la lista, entre todo eso, aparecía psicología y arquitectura.
Y en esto mismo que venimos hablando de qué te mueve, yo sabía que quería ayudar de alguna manera. Y Ujú. pensaba que psicología era un camino medio obvio quizás para lograr eso. Entonces arranqué por ahí. Hice el preuniversitario, rendí, aprobé, tuve el cupo en la universidad y dije, no, esto no es por aquí. De Ya está, repente, sí. claro, me entró el pánico y dije, no, voy a probar otra cosa. En ese momento mis padres no estaban tan contentos con todas estas idas y vueltas y Claro. dije, bueno, arranquemos por arquitectura. Bueno, vamos a arquitectura. Y ahí sí, ya inmediatamente me di cuenta, pero te juro, Nashi, que era la primera semana que ya nos hacían hacer cosas, resolver con las manos, dibujando, con esquemas y demás. Y ahí me enamoró, la carrera me Ujú. enamoró. Em, Sí, en el transcurso de todo ese proceso que disfruté mucho en la universidad, pero siempre menciono que había una parte de todo lo que mencionaban que yo sentía que había un vacío, que tenía que ver con las personas. Siempre Mm, hablaba de estética, de estructura, de colores, de formas, de cómo resolver espacialmente, y yo sentía que ahí ayudaba a las personas de alguna manera resolviendo sus espacios. No me hablaba de las personas en sí, de cómo entenderlas, de cómo traducir eso que necesitan, y no solo eso, sino lo que desean y lo que los ilusiona de construir, por ejemplo, un hogar, sus espacios y demás, a la arquitectura. Entonces siempre hubo un vacío ahí. Por suerte, tuve la oportunidad de ir a estudiar por un semestre a la Universidad de Granada, en España. Yo estudiaba acá en Mendoza, se da esa oportunidad, beca de por medio, estudiar, pero hasta quemarse las pestañas, seguro. hasta que viajo y del otro lado del mundo me encuentro con un profesor, José se llamaba, en una de las materias que estudiaba, monográficos de proyectos, era el Ujú. nombre. Y él nos empezó a hablar en su momento de diseño participativo, así se Ah, qué llamaba. interesante. Ujú. Y a mí me pasó exactamente lo mismo, dije, che, qué interesante. Acá hay algo nuevo, una idea nueva, un concepto nuevo que nadie me lo había mencionado. Da la casualidad que en esas metodologías incorporaban de una manera muy estrecha al usuario, a las personas, en el proceso de diseño. Entonces ya no había un arquitecto que venía del cielo a resolverte la vida, sino que había un entendimiento mutuo con las personas que iban a habitar ese espacio. Y entender cómo funcionaba eso en el mundo, no solamente de la arquitectura, sino también del urbanismo, me dio muchísimas respuestas a esos vacíos que tenía antes. Ujú. Vuelvo a Mendoza, empiezo a hablar de todo esto con mis compañeros, con mis profesores, y hablaba chino mandarín. Nadie me Claro. entendía a qué hacía referencia y trataba de explicar qué quería aplicar, digamos, en mis proyectos en la facultad. Bueno, se apaga un poco esa luz y con el tiempo, ya después cuando empezó a trabajar, me tengo que mudar a Buenos Aires porque no conseguía trabajo acá en Mendoza, y tengo la suerte de empezar a trabajar en lugares donde aplicaban design thinking, pensamiento de Ujú. diseño. Y claro, cuando uno se empieza a interiorizar, me di cuenta que era de lo que me hablaban en España. Y ahí empecé como a atar cabos, digamos. Todo tuvo su germen ahí. Claro. Qué interesante porque de alguna manera lograste unir ese motorcito que tenías por ayudar a otros con la arquitectura, que claro, la arquitectura estaba pensada como espacios, como vos decís, y traerlo acá, y ahí surgió el design thinking, ¿no? Y para los que no saben, Flor, ¿qué es el design thinking? Lo decimos en español por si alguien no Sí. conoce el término en inglés. Es el pensamiento de diseño, ¿sí? Cuando uno empieza a analizar diferentes profesiones e industrias donde se aplica alguna metodología de diseño para crear algo que yo creo que es el ABC prácticamente de muchísimas profesiones y carreras,
La abstracción más alta para mí es el design thinking. ¿Por qué? Porque es un proceso donde podemos interpretar lo que necesitan las personas e ir desarrollando una idea, un producto, un espacio, un servicio, un proceso muy alineado efectivamente a eso que necesitan, ¿sí? Ya no existe ese profesional que viene, resuelve y el cliente o las personas, los usuarios, chequean a ver qué tal está. No, hay un desarrollo de diseño que va de la mano con esas personas y es donde realmente lo que queremos proponer al mundo es asertivo, porque estamos trabajando de la mano con esas personas que van a hacer uso de esa idea, de ese producto, de ese servicio, de la mano. El design thinking lo que propone es un proceso donde eso sucede, ¿sí? Ujú. Entonces, a partir de una serie de pasos, que en gran parte lo que tratamos de comunicar, digamos, en el laboratorio, es que esos pasos, esas metodologías que quizás antes estaban más reservadas para las empresas, para las industrias y demás, lo podemos hacer en nuestro día a día con nuestras propias ideas. Ujú. Tiene, por supuesto, sus distintos niveles de complejidad, pero son formas de pensar el diseño y el desarrollo de una idea que van muy de la mano con lo que las personas necesitan. Entonces, Sí, para mí, resuelve muy bien y sí. es algo que me encanta. Sí, totalmente. Y me encanta eso que trajiste y que el laboratorio es creo que uno de los pilares y el enfoque de que no está solamente usado en empresas o como cosas complejas o diseño de apps o no. Puede ser traído a cosas muy simples como cómo hago para comer más saludable, ¿no? Y elaborar todo el Cual. proceso para eso, sí. Sí que me encanta ese punto de vista. Bien, Dale. ahí nos fuimos por el design thinking, ahora volvemos. Vos viniste a Buenos Aires, empezaste a Sí. trabajar acá, empezaste a utilizar esta metodología como para crear, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, distintas cosas. ¿Y qué fue pasando? Fue, a ver, fue todo un proceso, convengamos que, a ver, para ponerte en contexto, me acababa de recibir de arquitecta, tenía el título abajo del brazo, notas espectaculares, todo lo que quieras, académicamente de 10, tenía Ujú. experiencia obviamente, pero en mi ciudad pasó casi un año y no aparecía trabajo de arquitecta. Claro. Trabajaba con mis padres en ese momento y demás, y llega un momento que digo, bueno, hay que salir a buscar en otro lado, porque aquí no es. Y me acuerdo Ujú, que en ese momento empecé a buscar en Santiago de Chile y en Buenos Aires. ujú, Mi pareja, en ese momento que hoy en día es mi marido, ya trabajaba en una empresa y consigue el pase a Buenos Aires, entonces como que de esa forma fue un poquito más lineal, y digo, bueno, vamos a ponerle más fuerza a Buenos Aires. Em, Se dan las cosas, aparece un trabajo, pero en ese momento era en obra, no en diseño. ujú. Es decir, Ah, okey. formaba parte del equipo de una empresa constructora que se dedicaba a la construcción de espacios corporativos, de oficinas, Ujú, em, para un cliente muy, muy grande, bueno, en todo el mundo. Y claro, ese cliente ya aplicaba design thinking, agilidad y un montón de estas metodologías desde el momento cero. ujú. Entonces nosotros tuvimos que aprender en profundidad todo eso para poder entablar una comunicación clara. Claro. Yo me doy cuenta de eso, empiezo a aprender en el trabajo, pero al mismo tiempo me empiezo a formar en universidades y en institutos en este tipo de metodología. Scrum Ujú, Master, Agile Coach, Design Thinking propiamente y demás. Y empiezo a descubrir dos cosas. En primer lugar, el rol del facilitador, que antes no lo conocía. Dije, ¿cómo ujú, hace la gente para llevar a cabo todos estos procesos que van solitos, no? Y de repente aparece esa persona que va ayudando, que va guiando con una serie de pasos y herramientas, que hace muy buenas preguntas, que habilita conversaciones. Y dije, esto es una maravilla. ujú, Entonces, claro. eso fue lo primero que pasó. Lo segundo que pasó fue que me di cuenta
de que en ese ánimo por ayudar, dije, tengo que estar un paso antes. No tiene que ser Ujú, la obra, perdón, no tiene que ser la obra, tiene que ser el diseño en donde tengo que estar para ujú, poder ayudar y acompañar a estas personas realmente. Encuentro otro trabajo también en diseño de espacios corporativos y ahí me sentía bastante más alineada porque ya estaba desarrollando ese tipo de espacios y en ese momento más que nunca tuve que empezar a profundizar mucho más en todas estas metodologías, porque el planeta las usaba y nosotros las teníamos que aprender. mm, Em, pero por más de que me empiezo a desarrollar, los proyectos eran, pero de primera, mi corazón estaba en otro lado, porque yo sabía que necesitaba estar más cerca de ese rol todavía. ujú, claro. Y ahí empieza a suceder, digamos, el quiebre con la arquitectura, porque me doy Mm, cuenta de que por más de que estuviera involucrada en esos proyectos, en el diseño, en el mano a mano con el cliente y demás, me faltaba claro. estar en ese rol. Y Claro, mientras sí, perdón. no, no, te interrumpo un segundito, porque claro, lo que Claro, vos querías era impactar más en la persona, más que por ahí, en los objetos, en el ambiente, ¿no? Era como tener exactamente. ese uno a uno directo. Y aparte de eso, otra cosa que yo no tenía idea y estoy aprendiendo ahora con vos, yo siempre lo asocié, los project managers, los administradores de proyecto, a empresas, a startups, ¿viste? Relacionadas con, no sé, lo tecnológico. No sabía que también se manejaba eso a nivel arquitectura. Qué interesante. Sí, 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 Ah, sí. Es que, en todos estos estas metodologías que hoy en día se utilizan para innovar, ujú, em, como que de alguna manera empiezan a migrar a diferentes industrias, y hoy las vemos en todos lados. Quizás muchas de ellas tienen origen en el mundo de la tecnología, de la informática y demás, pero de repente cuando algo funciona en un lugar, se va trasladando, ¿no? Se va, de alguna manera como tomando todo eso bueno a otras industrias. Entonces, sí, aparecen un montón de project manager, no solamente en arquitectura, sino también en urbanismo, que yo hago mm, esa diferenciación como para entender las escalas, ¿no? de los espacios. ujú. Este, mm, Así que bueno, me tuve que hacer un poco cargo de que en la arquitectura eso no iba a pasar, por lo menos Claro. no en el lugar donde estaba. Ujú, Y que lo que realmente quería era ir más allá de los espacios, de estar al lado de las personas, buscándole la vuelta a cómo construir sus ideas, en lo que sea que quieran construir. ujú. Em, y bueno, eso generó un quiebre bastante profundo de alguna manera. Y ese quiebre fue así como, un día dijiste: "Acá, listo, chao", ¿o fue dándose de a poco, fuiste trabajando en paralelo? ¿Cómo sucedió? Exactamente. A ver, al principio es difícil decir, bueno, lo que a cualquiera que está en algún tipo de transición de carrera le pasa. Todos los Ujú, años que invertí, todo el esfuerzo, el tiempo, el impacto en mi entorno, porque eso también es importante. De repente vos eras arquitecto y ahora sos facilitador. ¿Y qué es ser un facilitador? Bueno, todas esas cosas tienen un peso, por supuesto. Em, no fue de un día para el otro, pero sí llegó un momento que me dije, me tengo que hacer cargo de esto, porque no estaba bien en ningún lado. ujú, Empezó obviamente a pasar lo que era inevitable que sucediera, que fue un periodo de depresión. ujú, Y me acuerdo en ese momento, bueno, todo el que ha pasado por algo por el estilo sabe que el cuerpo se desconfigura al 100%, uno no está cómodo en ningún lado, le da todo igual. Em, ujú, una de las cosas que más me di cuenta es que empecé a no disfrutar las cosas que normalmente disfrutaba. Entonces, no es solamente un tema
lo que hago, sino todo el impacto que tiene alrededor en términos de relaciones, de carrera profesional, es bastante grande. Y una de las personas que me ayudó mucho en ese momento me dijo que me iba a sentir así. La frase fue: Flor, te vas a sentir así hasta que tus manos hagan lo que tu corazón diga. Dice, esto ya Wow. no tiene vuelta atrás. Fue eso lo que me dijo una terapeuta que me ayudó un montón en ese momento. Y la verdad es que tenía razón. Entonces, de vuelta, me hice cargo de eso, me tuve que hacer cargo de eso si quería salir de ese lugar, si quería dejar de sentirme de esa manera. Ahora, ¿cuál fue el primer paso para eso? Tratar de hacer lo que cualquiera hubiera hecho buscando convertirse en facilitador o buscando ese rol. Empecé a buscar trabajo en empresas que la gran mayoría eran de tecnología como facilitadora. Pero yo era arquitecta. Claro. Entonces, claro, no necesitaban otros perfiles o buscaban otros perfiles, ¿no? Entonces, digo, bueno, quizás este no sea el camino. Después de intentar, dije, bueno, tengo que inventar otra cosa. Agarro y empiezo a hacer sesiones de ideación, que era una de las cosas que más me gustaba, con amigos, en cafés, por ahí en mi casa y demás, y como que ellos me facilitaban a mí el espacio para que yo haga de facilitadora para ellos. Y era como un Ujú. experimento. Y nada, me sentía súper bien con eso, pero claro, eran todos espacios inventados. Y no va que dije, quizás estas cosas las tienen que aprender personas en edades más tempranas, ¿no? ¿Qué pasa si empiezo a hablar de esto en universidades? Y Claro. empiezo a tocar puertas por aquí, por allá, como siempre, casi todas cerradas hasta que una se abre. Y cuando una se abre, se abren tres, cuatro más al mismo tiempo. Y pasó exactamente eso. Empiezo con una en Buenos Aires, después con otra en Mendoza, después en una hackathon, después otra en Buenos Aires, y así es como que se fue generando una conversación, ¿no? Decir, esto yo puedo hacerlo. Y además Ujú. a la gente le interesa, y todo el mundo agradece esto que les cuento, y de repente lo aplican en otros espacios, entonces como que empecé a atar cabos. Y perdón, Pero y ahí cuando empezaste a buscar, a intentar abrir puertas, ¿vos dabas charlas, sobre ideación o abrías, así como un espacio? ¿Qué era exactamente lo que empezaste a hacer? normalmente lo que buscaba era formar parte de congresos, si había algún lugar para conversar y podía postular alguna charla, ahí estaba. Empecé a hablar con centros de estudiantes, empecé a hablar con los profesores con los que yo había estudiado estas metodologías antes y de repente se empezaron a abrir los espacios, ¿no? Ujú. Incluso también me acuerdo que una sesión se la propuse a mi jefe de ese momento y me dieron un rato como para hacer una sesión en el trabajo y funcionó súper bien, súper bien. Como que fui buscando generar esos espacios. Claro. Yo creo que en estas cosas no hay mucha magia, ¿eh? Hay que ponerse la camiseta Accionar. y Mm, seguir mm. adelante. Este, Pero a Y veces, bueno, si no le bajamos los brazos a eso, por lo menos yo me sorprendí de la cantidad de gente que te termina tendiendo una mano en todo esto. ujú. Y en ese proceso vos seguías trabajando mientras buscabas espacios de, o sea, de Exacto, ideación, de conversar sobre eso. ¿Y exacto. cómo y cuando tuviste este nuevo proyecto, digamos, o sea, este proyecto personal que querías obviamente proyectarlo hacia algo profesional, eh, ¿cómo te sentiste? ¿Empezaste a sentirte mejor? ¿Cómo fue ese cambio? Total. Mm, Em, Convengamos, venía muy, muy mal, muy angustiada, y a pesar de toda la angustia, era buscar estos espacios, ¿no? Y me daba cuenta de que
mientras estaba en esos espacios, era otra persona. Era otra persona. Y la gente que me rodeaba, mi marido, mis padres, cada 2 por 3 me veían y era como, sos otra persona cuando estás en ese momento. Mm. Entonces, como que uno se empieza a ser consciente de lo bien que está ahí. De hecho, incluso al preparar las charlas o al imaginarme en esos espacios, te digo más, una de las cosas que me ayudó un montón, creo que es la primera vez que la cuento en un podcast, era que por más que estaba muy triste, me levantaba a las 6 de la mañana todos los días y yo entraba a trabajar a las 9. Esas 3 horas aproximadamente que tenía todos los días antes de entrar a trabajar, me inventaba como que ese día yo iba a facilitar. Que yo Mm. no iba a ir a un trabajo de arquitecta, iba a ir a un trabajo donde iba a facilitar. Entonces me vestía pensando en eso, mandaba mensajes por LinkedIn a una persona, a la otra, hacía más cursos, por supuesto, me inventaba frameworks, me los inventaba no para alguien, sino Ujú. encontraba cualquier desafío e inventaba. Entonces había un rato en el día donde mi cabeza pensaba que iba a hacer eso. Yo creo que Ujú. eso fue, por más de que fue un invento, por más de que no fue para nadie más que para mí, em, fue, sí, fue un invento que me ayudó, pero tremendamente. Claro, Eso fue es re lindo lo que dices porque literalmente estuviste entrenando a tu mente para que se acostumbre a hacer eso, pero también para que se convenza, ¿no? Y todos los días es un montón. No hace mucho, hace unos días vi algo de, no me acuerdo el nombre, pero el primer chico que cruzó, creo que eran los 100 metros, era uno que estudió medicina, pero tuvo una beca y decían, fue el primero, que nadie lo podía hacer y hacía lo que vos hacías. Todos los días imaginaba que, ¿no? Y lo logró. Qué total, lindo. total. Ujú. Tiene, quizás uno no lo ve en el día a día, pero yo creo que a largo plazo tiene un impacto enorme. Y de hecho lo veía en mi ánimo, ¿sí? Mm. Porque está bien, en esas horas en las que trabajaba, que eran 1.000 millones, se sentían como 1.000 millones todos los días, nada, hacía lo que había que hacer. Pero antes, e incluso después del trabajo, porque muchas veces terminaba de trabajar, agarraba la mochila y me iba a algún lugar donde hablaban de las cosas que a mí me interesaban. Ujú. Por más de que la etiquetita de arquitecta no tenía nada que ver ahí, iba igual. Y a veces decía cualquier cosa, ni mencionaba lo que era, con tal de seguir ahí en contactos, hablando con gente y demás. Este, Así que ese hacer, a pesar de todo, para mí fue indispensable para salir adelante. Ujú. ¿Y por cuánto tiempo continuaste como en esa vida en paralelo, digamos, En hasta esa que vida. algo cambió? A ver, todo arrancó en el 2018 más o menos. En el 2019 fue esa transición de darme cuenta, de pasarla mal, de empezar a abrir espacios y demás. Em, y en un momento de todo eso, me acuerdo que iba, iba caminando por Avenida Santa Fe y en una vidriera, no me olvido más esto, te lo juro, en una vidriera había un cartel de un libro que se llamaba Crear o Reventar. Dije, mirá qué bueno el título de este libro. Bueno, Mm. entro, miro el libro y salgo sin comprarlo. Y no va que se da el algoritmo de Instagram y todo esto que dicen que nos escuchan y qué sé yo qué más. Me aparece un tal Facundo Arena en Instagram diciendo en un reel, en los videos de esa época, que había que invertir en las cosas que nos enaltecían. Y dije, bueno, voy de vuelta a la librería, compro el libro y me pongo a leerlo y dije, wow, esto es una persona que logró poner en palabras todo lo que yo vengo pensando sobre la creatividad. Para mí una idea te salva la vida, que fue lo que me pasó a mí. Ujú. Y de eso estoy convencida. Y eso lo estaba leyendo en un libro. Entonces agarro y digo, ya fue, yo le mando un mail, sí. Es lo peor que puede pasar. Ujú.
busco en internet Facundo Arena y ya aparecía Laboratorio Gaiki, que Ujú, era un espacio de creatividad y demás. Bueno, dije, yo le escribo, hola, soy Florencia Ortel y estoy buscando dedicarme a la facilitación, he estado en estos espacios, si en algún momento necesitan ayuda para facilitar, me escriben. Y no va que a los 2 días me responde Facu, yo pensando que eran, qué sé yo, un grupo de personas, ¿no? Estaba Facu del otro lado. Me dice, hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Querés que nos juntemos a tomar un café y vemos qué pasa? ujú. Yo en ese momento, nada, era un baldazo de agua fría, dije, me respondió y ahora ¿qué hago? O sea, no Claro. tengo cómo escapar de esta situación. Ya me metí ahí, claro. No me quedaba opción que ir porque lo había buscado yo de alguna manera. Así que nada, después del primer café con Facu, eh, teníamos un montón de ideas de cosas para hacer, que eran parecidas, me acuerdo en ese momento, a las sesiones que yo daba en los cafés, pero con Ujú. una estructura un poquito más armada. Y empezamos a hablar en enero del 2020 y estos planes los teníamos para marzo Ande, 2020. claro. Claro, todo Claro. quedó en papelitos. Yo a todo esto seguía trabajando en el otro lugar. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay que aprender a usar una cosa que se llama Zoom para poder convocar a la gente. Y así empezamos. Y de a poquito empezamos con charlas abiertas, nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien entre los dos. Al poco tiempo empezaron a aparecer proyectos. Yo seguía trabajando en el otro lugar Claro. y de repente Gaiki empezó a ocupar el mismo tiempo que el otro trabajo. Era, me acuerdo Wow, literal, cerrar una computadora, abrir la otra y seguir. claro. Iba, iba así todos los días. Hasta que llegó un momento que dije, hice los cálculos de los ahorros que tenía y dije, ok, con lo que tengo puedo estar un año sin trabajar y sostenerme con el Mm, mismo estilo de vida que tengo ahora. Bah, estilo de vida, estábamos en pandemia, era encerrado en la casa, ¿no? Pero claro. me puedo mantener. Bueno, Perfecto. eso ayudó un montón a reducir el presupuesto mensual, eso Esa- estuvo sí. definitivamente no se iba ni a la esquina y dije, bueno, perfecto, con esto estamos bien. Y me dije, yo voy a volcar un año de mi vida en este proyecto, pase lo que pase. Ahora, si en un año las cosas no funcionan, vuelvo a buscar trabajo. Ujú. Eso fue lo que calculé. Llamo a mis padres y les digo, che, voy a renunciar. Sí, ya nos la veíamos venir, no te preocupes, no sé qué. Mi marido también ahí haciendo el aguante de siempre. Lo llamo a Facu. Le digo, Facu, renuncio. Dice, ¿en serio te vas a animar? Que no sé qué. Sí, le digo, chao, es el momento. Renuncié y gracias a Dios, ese presupuesto que tenía, nunca lo tuve que tocar. Qué Entonces, lindo. para mí fue Ujú, como, dije, ok, esta era la señal de que era el camino al ujú, final, ¿no? Porque yo me empecé a sentir, pero tremendamente bien todo el tiempo haciendo cosas. No me importaba si tenía que estar 10 horas atrás de la computadora. Siempre estaba con una sonrisa en la cara y eso marcó una diferencia enorme. ujú. Em, por supuesto, lo del sustento económico yo creo que es algo que a todos nos preocupa, entonces lo Claro. tuve que tener en cuenta, obviamente, no es que era un salto al vacío, no lo sentía así, pero bueno, era un arriesgar una posición por algo que me encendía. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y gracias a Dios salió todo bien. Qué lindo. Y contame cuando fuiste a tu oficina, a tu trabajo, el que estuviste varios años y tuviste que renunciar, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Fue muy loco porque a ver, trabajaba en un lugar que yo creo que por más allá de la vorágine que se da en este tipo de trabajos, de los proyectos, que es tremendamente veloz, cualquiera que conozca sobre el tema sabe lo que estoy hablando, es trabajar de sol a sol. Era como una posición que yo considero que es bastante privilegiada en arquitectura, porque los proyectos eran
de verdad de primera categoría, o sea, teníamos acceso a unas cosas en términos de diseño que era espectacular. Entonces, yo, nada, pensando en mi entorno, en mis colegas, en la gente, en los arquitectos que yo había dejado acá en Mendoza, también mis amigos, digo, miércoles, ¿cuántos quisieran también tener un trabajo así, no? Ujú, Em, pero al mismo tiempo, ya en ese entorno se habían dado cuenta de que mi corazón estaba puesto en otro lado mm, y que era cuestión de tiempo. Entonces, cuando llamé a mi jefe en ese momento, porque claro, no nos podíamos ver, nunca hubo claro, un retorno a la oficina en ese mm, momento. Lo llamé y le dije, mira, tengo que hacer otra cosa. Y me dijo, nada, quédate tranquila que ya lo sabía y sabía que era cuestión de tiempo hasta que vos dieras el paso. ujú, Entonces, no fue tan inesperado para ellos también. ujú, Este, pero nada, la alegría de dar el paso, de animarme, de decir, che, esto lo puedo hacer todos los días. Eso que antes me imaginaba un rato al día, ahora lo hago siempre. Una ujú. locura. Y me acuerdo, después con la práctica uno se empieza a acomodar mejor, pero en ese primer año había semanas que a lo mejor dábamos 7, 8 workshops en la semana y Guau, terminaba que no tenía energía ni para comer, mira, pero estaba tan ujú, feliz que nada, eso, nada, era la única evidencia que necesitaba ujú. para darme cuenta de que era el paso acertado. Y te hago una pregunta. Mira, para mí hay como uno le puede poner distintos nombres, propósito, sentido, misión, lo que uno quiera. Pero para mí hay como la personal y la laboral, ¿no? ¿Cómo fue que en tu trayectoria, en tu historia, en tu recorrido, vos crees que lograste unir ambas o ambas conviven y son distintas? No, yo creo que se terminaron combinando de Ujú, alguna manera. Antes era ese ánimo por ayudar. O sea, yo lo interpretaba así y por eso tenía tantos colores que no sabía para, para dónde ir, cómo ayudo. Bueno, de muchas formas hay de ayudar a la gente, ujú, ¿no? Este, en el camino me doy cuenta, que, porque fue lo que me pasó a mí, que una idea te salva la vida literalmente. ujú, Literalmente, la persona que tiene algo para crear, de repente no está enfocado en las estupideces de todos los días. No, está enfocado en darle forma a eso, en darle toda su energía, toda su atención. Y no importa si ese tiempo todos los días son 10 minutos o 10 horas, no importa. Sabe en su cabeza que lo tiene que hacer. Entonces, para mí eso te salva el día. Y ahí me di cuenta de que ese ayudar tenía mucho que ver con la construcción de las ideas. Cuando me encuentro con Facu, con Gaiki, que empezamos también, por supuesto, yo acepto o me embarco de alguna manera en la filosofía que él había creado para el laboratorio inicialmente. Y después también entre los dos fuimos construyendo ese propósito también del laboratorio que nos damos cuenta de que es que las personas, queremos ayudar a que todas las personas se puedan dedicar a lo que amen, sea lo que sea. Y ahí es cuando termino de alguna manera de combinar esos dos propósitos, el que yo traía con el que me habilita el laboratorio. Digo, claro, si todas las personas se pudieran dedicar a lo que aman, para mí en un mundo ideal ujú, no existiría ni la depresión, ni la soledad, ni todos esos males de todos los días. Entonces me pongo la camiseta, pero a full, digo, esto es lo que quiero y esto es en lo que me interesa a mí invertir todo el tiempo de mi día, en que todos puedan dedicarse a algo que los enciende. ujú. Lo tenés clarísimo, me encanta eso. Me encanta Muchas que gracias. lo dices así tan convencido y tan claro que creo yo que ahora, eh, más allá de que tenemos muchas posibilidades de hacer muchas cosas, más aún ahora con las redes, ¿no? Es como que uno puede encontrar esto, puede dedicarse a esto, o en, no sé, un hobby, a veces lo conviertes en algo profesional,
Pero a veces falta esa claridad con la que me estás hablando, que me fascina y me pone los pelos de punta, ¿no? Porque sí, me encanta y me encanta que vos también puedas transmitir eso. Y ahora, algo que me quedé pensando es, si ese día no hubieses estado caminando por Santa Fe y no hubieses visto el libro en la vidriera que te hubiese llevado a recorrer todo ese camino, ¿vos crees que hubieses encontrado la salida por otro lado a hacer esto que amas? Qué buena pregunta. Ujú, Em, sí, pero quizás no de la misma manera. ujú, En ese momento, con tal de estar, con tal de encontrar el camino, de verdad que hablaba con mucha gente todos los días. Em, Espero que no escuchen este podcast la gente que trabajaba conmigo, pero me escapaba en los almuerzos. De repente, si podía salir un ratito antes del trabajo, pero sabía que no me daban las patas para salir corriendo de la oficina, porque sabía que me iba a encontrar con alguien que estaba ya en este mundo. ujú, Gente que trabajaba, sí era un ámbito más corporativo, digamos, no tan de emprendedurismo como fue con Kaiki en ese momento, pero sí, o sea, literalmente CEOs de empresas que era como, soy arquitecta y me quiero dedicar a la facilitación, ¿por dónde empiezo? Venite a la ujú, oficina, te doy una mano, así. ujú, Entonces estaba todo el tiempo en comunicación con gente. ujú, Y yo creo que quizás no me hubiera llevado al lugar feliz en el que estoy ahora, gracias a Dios, ujú, que lo puedo hablar de esta manera, pero creo que hubiera encontrado otros caminos para llegar. No sé si hubieran sido tan directos también, porque nada, tenía ese sesgo con las compañías de que, no, sos arquitecta, te dedicaste a otra cosa, chau, necesito otro perfil claro. de persona. Ujú, Este, pero yo imagino que de alguna manera hubiera llegado a algún lugar similar. No sé si me hubiera animado a emprender, eso sí. No mm, sé si me hubiera animado a emprender estando sola. claro. Que estuviera Facu ahí, sí, fue crucial para eso. Ujú. Este, creo que va por ahí. Qué lindo. Gracias, Flor, por abrirte. Y te hago una pregunta, y en estos años que has ido facilitando y nada, haciendo distintas, workshops, frameworks, desarrollando un montón de cosas, ¿qué aprendiste de las personas? Que no te enseñó la arquitectura o el otro No te entorno. enseño la arquitectura. Ujú, ¿Qué aprendí de las personas? Mirá qué buena pregunta. Aprendí que muchas veces es una falta de coraje no ujú, animarse a ir por nuestras ideas, pero de coraje más allá de todo. ¿Qué pasa? Eh, Me encuentro mucho con personas que o vienen con una narrativa interna que les dicen yo no soy creativo, por las cosas que le pasaron en la vida, lo que sea, ¿no? Yo no soy creativo y eso me duele escucharlo. O sea, cuando me lo dicen, literalmente me duele escuchar que una persona no se crea capaz a sí misma de tener una idea, de lo que mm, sea. No estoy hablando de una idea de negocio unicornio que va a cambiar el mundo. Estoy hablando de no considerar que hacer una receta nueva hoy no es creativo. Es como que descartamos toda una base cotidiana de la creatividad, que nos sucede todos los días por no estar, no sé, o vinculado al mundo artístico o con un super negocio. Eso me he dado cuenta de que es mucho más frecuente de lo que yo pensaba. mm, Em, entonces ahí sí hay un espacio para trabajar y ayudar un montón. Pero en cuanto se dan cuenta de que no necesitan ni tener el 100% de los recursos, ni tener 2 meses de vacaciones para dedicarse, ni el tiempo, solamente con pequeñas acciones, animarse a dar un pasito pequeño todos los días, ya de repente los enciende. ujú, Yo creo que me encontré con esa realidad, no era que la conocía, me encontré con esa realidad, y
Y lo que pasa cuando se dan cuenta de eso es, pero maravilloso. O sea, la gente se ilumina, literalmente se enciende cuando empiezan a hablar de las cosas que los entusiasman y las cosas que quieren hacer y de lo que lograron hoy y que hablaron con tal o se animaron a tal otra cosa. Eso para mí es maravilloso. Pero es un pasito tan chiquito que con un impulso muy pequeño ya se puede cambiar. Lo aprendí, pero por eso, porque me lo encontré, no lo conocía antes. Claro. Este, y otra cosa que aprendí que para mí es crucial, sobre todo en el mundo de la creatividad, es que todo el mundo tiene ganas de ayudar a otro. Mm, No me encuentro con gente de que se preocupe solamente por su rancho, de alguna manera, como lo decimos nosotros. Están todos buscando hacer algo por los demás. En mm, términos generales, siempre las cosas que proponen en el laboratorio, las ideas que surgen, los proyectos y demás, en general, todos buscan hacer algo por los demás, desde el ámbito de cada uno, ¿no? mm, Algunos será desde la psicología, los otros desde el arte, los otros desde la facilitación, pero todo el mundo busca hacer un bien para otros. Y eso me parece, pero maravilloso, porque al final estamos todos colaborando a lo mismo, a sentirnos un poco mejor todos los días, a ser un poco más felices, que eso para mí es sumamente importante, a sentirnos más realizados, más agradecidos, a disfrutar. Que también no conocía esa realidad hasta que me empecé a encontrar con las personas en el laboratorio. Así que si aprendí dos cosas, son esas. Primero, necesitamos la dosis de coraje para ujú, arrancar, la necesitamos. Y la otra es que en términos generales, todo el mundo está buscando hacer bien a alguien más. ujú. Sin duda. Qué bonito, porque es un resumen de, no sé, cientos de personas que ustedes han capacitado, han enseñado, han transmitido ese mensaje. Así que me encanta, Flor. Y para ir cerrando, te voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿qué es el propósito para vos? El propósito para mí es el salvavidas que me mantiene a flote todos los días. Mm, Es eso. Es despertarme y decir, voy a hacer algo por los demás, voy a trabajar de lo que me gusta y me entusiasma, e irme a dormir con una sonrisa es haber cumplido con mi propósito, ujú. sin duda. Y si fuese una imagen, ¿cómo sería? Si fuese una imagen, quizás esto, Ujú. quizás esto es muy, espero que no genere muchas diferencias, pero si fuese una imagen, sería esta. Ah, Este, este círculo cromático ajá, me lo tatué porque es la composición de la luz, ¿sí? sí. Y para mí la luz es Dios. Entonces, si Ah, fuera una imagen, sería esta. qué Espero lindo. no generar discordia con esto, pero sí, No, en lo es eso. absoluto. Qué bonito. Y si te sentases a tomar un café con Flor de 20 años, no sé, de esa década, ¿qué le dirías? Que siga por el camino que está pensando, porque es el correcto. Es Ujú, ese. Que por más de que no tenga todo resuelto, de que a veces duela, de que se va a encontrar con un montón de no y de puertas cerradas, que sigue intentando porque a pesar de todo eso, ese es el camino que le toca transitar. ujú. Qué Que lindo. el punto de llegada está bastante bueno. Sí, que aguante, que tenga paciencia. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, gracias, Flor. Bueno, antes de cerrar, no sé si te gustaría decir dónde te pueden encontrar, qué es lo que se viene, para Por que otros supuesto. sepan. Ujú. Si el que tenga ganas de escribirme a mí o a los chicos en el laboratorio, por supuesto, @gaiki.org es nuestra web y nuestro Instagram también. Nos pueden encontrar ahí.
@florencia.ortelli es mi Instagram o programas@gaiki.org. Me encuentran en los dos lugares. ¿Qué es lo que se viene? El libro. La Ujú. publicación de un libro que no puedo hablar mucho en este momento porque empiezan todos los bombos y platillos la semana que viene. No sé cuándo saldrá este episodio, pero estamos a punto de comenzar la comunicación. Es un proyecto que arrancó en el mismo momento donde arrancó la discordia que comentaba, ¿sí? Wow. Se abandonó después de muchos años y lo retomé el año pasado y nada, era una deuda pendiente conmigo el libro. Ujú. Y que ahora, literalmente ahora lo están imprimiendo, literalmente. Sí. Este, así que nada, para mí es una emoción enorme poder empezar a hablar sobre esto y nada, que estén atentos a las redes del Lab que vamos a estar compartiendo las noticias por allí. No puedo Qué hablar mucho más buenísimo. al respecto. Sí, buenísimo. Bueno, te deseo un montón de felicidades por el libro, que sé que requiere mucho esfuerzo y mucho enfoque, mucha disciplina poder sacarlo a flote. Y bueno, yo quiero cerrar esta entrevista agradeciendo a Flor ante nada por venir acá, por abrirme este espacio, por abrirme la agenda. Y su historia, ay, lo resumiría como una historia de coraje, de acción, de sensibilidad, de empatía y ese el atreverse y el moverse, ¿no? Que creo que a veces a muchas personas nos falta eso, ¿no? El empezar a moverse, empezar a abrir puertas, y puede ser que te cierren y tener la paciencia de seguir. Así que, Flor, gracias por contar tu historia, gracias por abrirte y contarnos todo. Y bueno, te deseo todo lo mejor en el libro, y el lanzamiento, obviamente, voy a estar ahí atenta. Así que gracias por estar Bueno, acá. perfecto. Muchas gracias a vos por brindarme este ratito para compartir un poquito más de, bueno, de todo lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? Sí, tal Del cual. laboratorio. Así que nada, un placer compartir con vos, Nashi. Muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.